Hola, estamos con una nueva entrevista, esperando ser de ayuda y entregando información relevante para la comunidad. Y esta vez estamos con Jimmy Garrido, abogado titulado de acá de la Universidad Católica de Temuco, con 10 años ya de ejercicio profesional, que además es candidato a magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad Mayor. Fue asesor jurídico laboral de la Fundación Integra y también del estudio jurídico Jamarné. Bienvenido, Jimmy. Mucho gusto en poder saludarte. ¿Qué es el derecho laboral? ¿Y por qué el derecho laboral es importante y se aplica a nuestra justicia chilena? Bueno, el derecho laboral es una rama del derecho. El derecho laboral se ocupa de la relación entre particulares eh, que mantienen una relación bajo subordinación y dependencia, ¿ya? A cambio de una remuneración. Básicamente es eso, ¿ya? Es importante porque a partir de los 18 años, por regla general, ¿ya? Algunos antes, ingresan a desarrollar alguna actividad remunerada. Y el derecho al trabajo es un derecho que busca resguardar que las relaciones que se entablen con empleadores no sean de carácter abusiva. El derecho al trabajo parte de varios principios, entre esos el principio protector. Tenemos que proteger a esta persona que está entregando su vida a cambio de un monto de dinero en favor de un tercero. Porque eh, el trabajo en sí que regula el código del trabajo es el trabajo que se presta para un tercero. Ya no el trabajo que realizo para mí mismo o para mi familia o para mis amistades o de manera gratuita. ¿Ya? Si yo soy un voluntario de una fundación, estoy poniendo a disposición mi tiempo, pero no lo estoy haciendo a cambio de una contraprestación. Entonces el derecho al trabajo busca cuidarte a ti, cuidarme a mí cada vez que estamos bajo el alero de un empleador. Entonces, el derecho laboral es para cuidar al trabajador, no al empleador, siempre. Exactamente, el derecho al trabajo establece pisos, ¿ya? A partir de ese piso, el empleador o a partir de ese piso se puede convenir con el trabajador. Por ejemplo, establece el sueldo mínimo, establece una jornada máxima. Alguien podría decir es un techo, ya, pero son elementos mínimos. Yo no puedo convenir más allá de 45 horas semanales. No puedo, ¿ya? No puedo tener más de 2 horas extras diarias. No puedo desvincular por causales que no sean las que están establecidas en el Código del Trabajo. Entonces el sistema es proteccional a favor del trabajador. Hoy día estamos como en un tiempo bien particular porque estamos en pandemia, hay mucha gente está con el problema de despidos, han perdido sus trabajos. ¿Qué hace una persona frente a un despido hoy día? Buena pregunta, mira. Frente a un despido es bastante compleja la situación actual de un trabajador, pero vamos a presentar el escenario normal. El escenario normal de un trabajador es que le entregan una cartita, ¿ya? Esa es la carta de aviso de término de contrato o carta de despido. La carta de despido debe contener ciertos elementos, ¿ya? Debe señalar una causal de derecho, ¿ya? Va a invocar un artículo específico del código, una cita al código del trabajo, va a decir, por ejemplo, usted está desvinculado por la causal del artículo 160, número 3, que es inasistencia injustificada, bla, 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 ¿ya? Y en la causal de hecho, ¿ya? Aparte, va a decir, esta causal de derecho se configura por la siguiente situación. Dos puntos. El día 11 y 12 de mayo del año 2020 usted no se presentó a su lugar de trabajo, ¿ya? Y no presentó ningún justificativo que diera cuenta del motivo de su inasistencia. Y va a estar desvinculado. Esa carta, mi sugerencia es, en principio, que se reciba por parte de cualquier trabajador, ¿ya? No hay ningún inconveniente en que uno firme esa carta, ¿ya? La mayoría de los trabajadores cuando les dicen, aquí está su carta de despido, dicen, no, ¿saben qué? Yo no la voy a firmar. No, la carta de despido siempre fírmela, porque de otra manera va a tener que esperar a que se la envíen a su domicilio a través de cartas certificadas y muchas veces no llega, o el trabajador cambió su domicilio respecto al que tiene en el contrato y lo va a recibir otra persona.
Después de eso, lo que pasa es que dentro de 10 días hábiles debiese el empleador emitir un finiquito, ¿ya? Ese finiquito viene con los montos que se van a pagar. Y ese finiquito, si lo suscribe el trabajador, significa que renuncia a las acciones y derechos que le corresponderían para reclamar en contra del despido. Supongamos, ¿ya? Como me pasó hace un par de días atrás, a un trabajador lo despiden por inasistencia injustificada durante 5 días. Eso dice la carta. Y resulta que el trabajador no faltó 5 días. Lo que pasa es que el empleador cerró el local por 5 días. ¿Ya? Lo hizo producto de la pandemia, decidió cerrar y generó la excusa perfecta para desvincular. Los libros de asistencia no están firmados por los trabajadores. ¿El despido es injustificado o no es injustificado? Obviamente es injustificado. Pero ¿cómo reclama el trabajador? El trabajador, si va a firmar el finiquito, resulta de que de inmediato va a aceptar las condiciones del despido y va a renunciar a la posibilidad de demandar. Entonces ahí, frente al despido, lo primero que tiene que hacer un trabajador es hacer una reserva de derechos en el finiquito, ¿ya? Le tiene que decir al notario, porque esto se firma ante notario, o se firma ante un ministro de fe como un inspector del trabajo, eh, un delegado sindical también se puede, etcétera. Va a tener que dejar una reserva, va a tener que escribir de su puño y letra al final del finiquito, en presencia de este funcionario: me reservo el derecho a reclamar por la causal de despido, por ejemplo. Me reservo el derecho porque el despido fue vulneratorio, porque me agredieron al momento del despido, físicamente, porque muchas veces pasa. O me reservo el derecho porque los conceptos que aquí se detallan no corresponden, son inferiores a lo que en derecho me corresponde. Por ejemplo, me están pagando 5 días de vacaciones en circunstancias que a mí me quedaban 10. ¿Ya? Entonces, previo a la firma de un finiquito, lo ideal es que todo trabajador vaya donde un abogado, ¿ya? Y le diga, porque los abogados en materia laboral asesoran gratuitamente, ¿ya? ¿Cómo hago una buena reserva de derechos? ¿Ya? Después de eso, lo que va a tener que hacer son dos caminos: decidir si es que va a la inspección del trabajo o si es que va directamente a tribunales. Si es que va a la inspección del trabajo es para presentar un reclamo. Ojo, no es una denuncia, es un reclamo. Con ese reclamo lo van a citar a un centro de mediación, donde también van a citar a su empleador y van a tratar de hacer que las partes lleguen a un acuerdo. Si es que no hay acuerdo, entonces el trabajador la única posibilidad que tiene es demandar, ¿ya? Si es que hay acuerdo, se acaba el problema. Y si es que escoge el otro camino, no ir a la inspección, lo que va a tener que hacer es demandar también, ¿ya? Y en la demanda va a tener que sujetarse a un procedimiento que se llama procedimiento de aplicación general o el procedimiento ordinario, que es un poco más extenso, ¿ya? El procedimiento de aplicación general se aplica siempre, valga la redundancia, se aplica siempre que estemos hablando de montos superiores a 10 ingresos mínimos, ¿ya? El procedimiento, hay un procedimiento más breve, pero ese procedimiento tiene que pasar por la inspección del trabajo a través del reclamo, y tiene que ser de una cuantía inferior a la que te señalé. Eso es en el escenario normal. En el escenario actual tienes otro problema. O sea, estamos frente a un sistema que está colapsado, que está cerrado. Las direcciones o las inspecciones del trabajo no están atendiendo o están atendiendo muy escasamente. Yo desconozco en este momento específicamente en Temuco cómo está funcionando. Pero la regla general es que hace 2 semanas atrás los trabajadores poco o nada podían hacer en la inspección. Claro. ¿Ya? Entonces, se ven forzados a entablar demandas directamente a tribunales. Y los tribunales, por su parte, no están proveyendo demandas, sino en la medida que tengan el carácter de urgentes. Y urgentes vinculadas a la vulneración de derechos, ya de derechos fundamentales. O sea, significa que atentaron en contra de tu vida, de tu integridad física, psíquica,
cosas de gravedad, pero el tema puramente económico, como un despido injustificado, no es de gravedad y por lo tanto no te fijan audiencia, ¿ya? Y el procedimiento puede estar ahí paralizado durante mucho tiempo. Claro. Entonces, ¿cuál es la situación legal de una persona que, por ejemplo, hoy día lo llaman por teléfono dentro de esta semana y le dicen, ¿sabes qué? Por los siguientes meses, 3 meses, no vas a recibir un sueldo por la situación sanitaria que estamos pasando. ¿Legalmente esa persona tiene alguna forma de defenderse o en qué queda su situación? A ver, es que ahí estamos frente a otra situación. Hay empresas que actualmente, acogiéndose a una ley, ya la ley 21.227 sobre protección al empleo, están suspendiendo las relaciones laborales, ¿ya? Y frente a eso, el trabajador no puede hacer nada, ¿ya? Eh, lo que dispone esta ley, entre otras cosas, porque son muchas, ¿ya? Son varias situaciones que regula y varias instituciones que crea y todo lo demás, pero básicamente lo que señala esta ley es que frente a la declaración, un acto de autoridad que impida la prestación de servicio, a raíz de la contingencia del COVID-19, se van a suspender de pleno derecho, automáticamente, ipso iure, las relaciones laborales. Eso significa que el trabajador no va a tener que ir a prestar servicio y el Mm, empleador no va a tener que pagar la remuneración, sin perjuicio de otras obligaciones que va a tener que seguir pagando el empleador. El empleador va a tener que seguir pagando las cotizaciones previsionales, de salud y el 50% de las cotizaciones por accidente del trabajo. Pero, pero en rigor el escenario es adverso, ¿ya? El trabajador no puede hacer nada. Ahora, el trabajador sí va a poder cobrar su seguro de cesantía durante este tiempo. Esa es la facultad que le concede esta ley, que sin estar despedido va a poder acceder a sus fondos de cesantía. mm, Pero el fondo de cesantía lo tiene que activar el empleador. Tampoco es que el trabajador tenga que ir a la aseguradora a exponerse mm, a fila y todo lo demás, sino que simplemente lo tiene que hacer la aseguradora, o sea, el mm. empleador. Si el empleador no lo hace, entonces recién ahí el trabajador tendrá que ir a hacer el trámite. Entonces, ¿esta ley de protección al empleo ayuda en algo al trabajador o no le ayuda mucho en realidad? Eh, Mira, esa es una pregunta bien, bien difícil, ¿ya? El escenario antes de la ley de protección al empleo era el siguiente. Si tú, empleador, tienes un problema para mantener a tus trabajadores, entonces tienes dos posibilidades. Una, lo mantienes y le pagas todo, o dos, lo despides, ¿ya? Y lo tendrías que despedir por cualquier causal que a ti te parezca que se aplique al caso. O sea, si tu trabajador no está yendo al trabajo, pero porque él no quiere, entonces lo puedes despedir por incumplimiento, por inasistencia, ¿ya? Si tu trabajador en rigor se está retirando antes de la jornada, también. Si, eh, si tú estimas que tienes la necesidad como empresa porque tus ventas bajaron mucho, no están las condiciones económicas, eres una empresa insolvente, entonces lo puedes desvincular por necesidad de la empresa, ¿ya? Alguien tendrá que argumentar algo sobre el caso fortuito fuerza mayor, ¿ya? Pero básicamente los caminos eran eso, o lo conservo y le pago todo, o bien lo desvinculo. ¿Qué pasó entre medio? Entre medio se dictó un dictamen por parte de la Dirección del Trabajo y la Dirección del Trabajo dijo no, no, ha habido jurisprudencia administrativa, eso quiere decir que nosotros durante el tiempo nos hemos pronunciado de esta manera, diciendo de que en estos casos se produce una suspensión de la relación. Ni el empleador tiene que pagar, ni el Mm, trabajador tiene que trabajar. mm, Entonces los escenarios se abren. No es que me tengan que despedir o no despedir y pagar todo, sino que la inspección abre un tercer camino, ¿ya? Y ese tercer camino es no trabaje y empleador no pague. Ese camino es totalmente desfavorable para los trabajadores, ya, ¿ya? entiendo. Y ahí surge la ley de protección al empleo con ese dictamen detrás. Y la ley de protección al empleo lo que dice, no, usted no puede ser despedido por COVID-19, ¿ya? Las empresas no pueden alegar eh,
caso fortuito, fuerza mayor, y lo que tienen que alegar es simplemente necesidades de la empresa si es que quieren desvincular, sin perjuicio de las otras causales, ¿ya? Mm, Entonces, aparece esta ley en parte como salvadora, ¿ya? Porque van a poder suspender las relaciones y usted va a seguir recibiendo sueldo. Y en el evento de que después con el tiempo usted sea despedido, va a poder cobrar nuevamente su seguro de cesantía porque dentro de la misma ley el gobierno hace una inyección de recursos a los fondos de cesantía, ¿ya? Que básicamente una aseguradora licitada. mm, mm. Eh, por lo tanto, si tú me preguntas, ¿es buena o mala? Yo te diría, eh, es menos mala que lo que planteó la Dirección del Trabajo. Ya. Mm, Eh, es, es menos mala que lo que planteaba la ley, mm, ¿ya? Del trabajo, porque en el fondo te asegura poder seguir trabajando, pero también es peligrosa. Es peligrosa para los trabajadores porque tú no sabes si al retornar a tus funciones, después de que se acabe esta suspensión, la empresa va a estar en condiciones financieras de pagarte o no la renta, y si es que está en condiciones financieras o no lo está, va a surgir un escenario que solamente el empleador lo va a saber. mm, Imagínate si te desvincula después. Tú tuviste, no sé, 3 meses la esperanza de que ibas a volver a tu empresa a trabajar, de que la ley te protegía, y resulta que la empresa después se declara, no sé, en quiebra, o simplemente te desvincula, la empresa no tiene bienes y tú quieres presentar una demanda. Los tribunales están funcionando extremadamente lento, como te decía, y vas a tener que esperar 2 años, la empresa mm. va a estar más que cerrada, sin ningún bien, y el escenario va a ser totalmente negativo, tú no vas a tener dónde cobrarle a esa empresa. Claro. Entonces, pensando en este tema de la ley de protección al empleo, eh, creo que no estoy entendiendo bien. ¿Qué sería más conveniente para un trabajador entonces hoy día? ¿Ser despedido o aceptar la suspensión temporal? Yo analizaría lo siguiente, analizaría el tamaño de la empresa y principalmente la solvencia de la empresa. El trabajador no puede decirle no a la suspensión del empleo, Ah, ya. ¿ya? Mm, ¿Ya? Eh, pero el empleador muchas veces le ofrece suspender el empleo, porque está esa facultad, hacer un acuerdo. Entonces le dice, yo voy a suspender contigo la relación laboral durante 6 meses, o durante 3 meses. ¿Te parece o no te parece? Entonces ahí el trabajador tiene que hacer el siguiente análisis. ¿Tengo la posibilidad de volver en 3 meses más o la empresa en 3 meses más va a desaparecer? mm, Si sé que la empresa en 3 meses más va a desaparecer, yo lo que haría sería negociar mi finiquito. ¿Sabe qué, empleador? Desvincúleme por necesidades de la empresa, me paga mis años de servicio, no me pague la falta de aviso, pero págueme también mis vacaciones que se me adeudan, págueme las remuneraciones que me deba, y yo de esa manera lo que voy a hacer es poder sostenerme durante este tiempo, además voy a poder cobrar mi seguro de cesantía también, y si esta cuestión pasa, en 3 meses más, yo vengo donde usted me recontrata, si usted me considera un buen trabajador, y partimos bien. mm, ¿Por mm, qué? Porque si no, se va a enfrentar al otro escenario que yo te contaba, que es, me van a suspender, voy a recibir mi seguro de cesantía durante estos meses, voy a volver, voy a ser desvinculado y la empresa no va a tener nada para pagar. Entonces, frente a eso, va a depender del nivel de solvencia de la empresa. Pero en general tienes que pensar que la mayoría de las empresas en Chile, las empleadoras, son micro y pequeñas. Por lo tanto, por lo tanto, los que más dan trabajo son estos empresarios pequeños, mm. ¿ya? Y ahí hay que ver cómo es el nivel de solvencia. Jimmy, tengo otra pregunta. ¿Se puede despedir a alguien durante la vigencia de una licencia médica o no? Sí se puede despedir, ¿ya? Se puede despedir dependiendo de la causal, ¿ya? Yo te decía que para hacer un despido, un empleador tiene que invocar una causal, ya tiene que decir cuál es el argumento de hecho y el argumento de derecho que tiene para poder hacer el despido.
y te puede despedir por cualquier causal del artículo 160 o del 159, que son causales objetivas, por así decirlo, como por ejemplo el vencimiento del plazo, o causales subjetivas que tienen que ver con incumplimientos de parte del trabajador. Pero no te puedes despedir por necesidades de la empresa, ¿ya? Eh, en rigor, lo que acabo de decir técnicamente no es correcto, porque sí te puedes despedir, pero el despido no produce efecto, ¿ya? Se posterga el aviso hasta el término de tu licencia. Tú puedes estar 6 meses tirando licencia y el despido durante ese tiempo no va a producir efecto. Pero tú terminas tu licencia y se producen los efectos. La última pregunta que quiero hacer, espero hacerla bien. ¿Qué es más conveniente para una persona hoy entonces? ¿Cómo tomarse de este tema del seguro de cesantía o tirar una licencia médica? En la medida que esté enfermo, la licencia médica es la solución, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que la licencia médica le permite el pago íntegro de la remuneración, versus el seguro de cesantía, que va a proporcionar parcialmente la remuneración, ¿ya? El seguro de cesantía no paga el total de la remuneración, de hecho va decreciendo, ¿sí? Y por otra parte, la licencia médica la paga un ente externo, Mm, ¿ya? No la paga el trabajador, versus el seguro de cesantía, que se financia, tiene tres vías de financiamiento: estatal, patronal, pero también del trabajador. Entonces estás disponiendo de tus propios recursos, ¿ya? Entonces, si tú eres una persona que está enferma y quieres atención médica, y resulta que tu médico te dice, te puedo otorgar una licencia por tanto tiempo, o te voy a otorgar una licencia, tú no le vas a decir, no, sabe que yo tengo la relación suspendida, no me la otorgue. mm. No, pues eso es una mala idea. Es preferible acoger recibir la licencia médica. O sea, aconsejable para alguien que está estresado, que está, no sé, sufriendo acoso laboral hace un tiempo y se ha aguantado todo este tiempo por no perder un trabajo, ir ahora a un médico y ver si tiene algún problema de salud, no sé, mental o estrés laboral y pedir licencia. Sí, pero ahí ojo, porque tú acabas de decir dos situaciones que son distintas. Si tú tienes un padecimiento que es de origen extralaboral, como por ejemplo la estoy pasando mal en la casa, tuve la pérdida de un familiar, por ejemplo, o simplemente tengo una enfermedad común, me resfrié, me dio catarro, lo que sea, y me extienden licencia, bien, pero eso es una enfermedad común. Mm, Si tú estás sufriendo acoso laboral, si estás sufriendo algún tipo de vulneración de derechos, acoso sexual, por ejemplo, entonces lo que tú tienes que hacer es ir a tu aseguradora de la ley 16.744, básicamente las mutualidades, ¿ya? La ACH, Mutual del Trabajo, Instituto de Seguridad del Trabajo, y pedir atención especializada, ¿ya? Eh, Sin perjuicio de que te puedes atender donde un médico particular, y el médico particular te tendrá que extender una licencia específica para recibir atención de estas mutualidades, ¿ya? Pero si tú tienes una enfermedad profesional o sufriste un accidente laboral, producto de un maltrato, lo que sea, porque puede ser un maltrato específico que te lleva al colapso, mm, entonces tú tienes que ir a esa puerta, ¿ya? mm, No vayas donde un médico particular, anda donde quien tiene que atenderte, ¿ya? mm. Te puedes autoingresar o te puede derivar tu empleador. Bueno, tú estás dedicado a trabajar a todo este tema de derecho laboral. ¿Cómo nosotros podemos contactarte? Si tenemos dudas, si alguien quedó con más dudas ahora a lo mejor. Si fue poco claro o necesitan atención derechamente, bueno, me pueden escribir al correo electrónico contacto@garridoabogados.cl. Mm, Hay una página web también disponible, garridoabogados.cl, o derechamente llamar en esa página, aparece un número telefónico, que es mi número personal, por lo tanto, en este momento no hay ningún inconveniente para poder atenderlos. Ya si hay alguien que tiene algún requerimiento específico, como por ejemplo que los asesoren una buena reserva de derechos, está a disposición en lo que necesiten de manera gratuita en ese sentido. ¿Ya?
Bueno, muchas gracias Jimmy por darnos tu tiempo. Sé que estás trabajando con teletrabajo, imagino, igual que la mayoría de las personas. Así que de verdad muchas gracias porque hay mucha gente, yo creo que tiene muchas dudas respecto a temas laborales, por lo menos yo no tengo idea de nada, así que para mí también me ayuda mucho escuchar todo lo que me estás diciendo. Así que muchas gracias Jimmy, que estés muy bien y que Dios te bendiga también en tu trabajo y todo lo que hagas ahí con tu casa y con tu familia. Muchas gracias, Benjamín. Igual para ti. Un fuerte abrazo a la distancia.